Garbiñe. Bueno, yo creo que también hay que separar las causas a Garzón y concretamente la causa por prevaricación que se sigue ante el Tribunal Supremo por cómo instruyó, cómo actuó precisamente administrando el proceso respecto a las querellas, porque se habían presentado efectivamente unas querellas de asociaciones, de alguna asociación para la recuperación de la memoria histórica y similares que efectivamente correspondieron al juez Garzón para investigar crímenes del franquismo, sobre todo para localizar el paradero de personas desaparecidas. Eso sí era competencia de la justicia, de los órganos judiciales. Había personas desaparecidas cuyo paradero no se había determinado, eso podía ser perfectamente competencia de los juzgados y tribunales. Bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo administra los tiempos del proceso Baltasar Garzón? Lo relata mejor o peor, con mayor acierto o menor, ya se verá si esto se abre juicio, bueno, si definitivamente se celebra juicio oral y cómo termina el juicio oral, lo relata, digo, el juez Varela en su auto, dice, bueno, el juez Garzón recibe unas querellas en el año 2006, a diciembre de 2006, y sorpresivamente no hay ninguna actuación, absolutamente ninguna, del juez Garzón hasta que después de la ley de memoria histórica, después de la ley 52/2007, él empieza a actuar de alguna manera al hilo de esto y dicta su famoso auto de octubre del año 2008. Bien, y ahí se acaba el recorrido porque ahí se acabó toda la historia y desde luego el juez Garzón no ha ordenado directamente, no ha ordenado de manera ejecutiva o efectiva la apertura de ninguna fosa y había jueces que estaban investigando esto. Dicho esto, ya veremos lo que ocurre con la prevaricación, yo sí creo que es momento de revisar lo que ocurrió en la transición. La ley de amnistía se está valorando como una ley de punto final, realmente es como se está valorando, incluso yo creo que hay una apreciación en ese sentido en el auto del magistrado Varela, cuando dice que habiendo ley de amnistía el juez Garzón no era quien para saltarse la legalidad vigente y que por lo tanto no procedía investigar aquellos crímenes que se hubieran cometido en aquel tiempo. Yo creo que esta también es una apreciación del derecho propia del juez Varela. El juez Varela, el magistrado Varela, cuando el caso Escilingo, cuando se condenó a Escilingo en la Audiencia Nacional y se confirmó, incluso se aumentó la condena por el Tribunal Supremo y ya hizo un voto particular, se apartaba de la tesis de justicia universal y de la competencia de los tribunales españoles, precisamente en virtud de tratados y de lo que es justicia universal, de derecho penal internacional. Yo no comparto esto en absoluto. Si el Tribunal Supremo es verdad que no hay juicios sin criminales, eso lo comparto absolutamente, pero no comparto que el Tribunal Supremo esté valorando la ley de amnistía como un obstáculo para impedir la investigación de aquellos crímenes. Sí, el hecho de no tener criminales ahí, pero no el hecho de que la ley de amnistía hubiera cerrado la investigación. De hecho, puede haber criminales vivos aún, pero no, desde luego, aquellos contra los que parecía que Garzón quería proceder porque fueron los únicos cuyas partidas de defunción solicitó. Si no ha habido leyes de punto final válidas, por ejemplo, en Argentina, la ley de punto final del 86 de Argentina se dio ya con un gobierno democrático, con el gobierno de Raúl Alfonsín, y la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo Español consideraron que aquellas leyes, que aquella ley del punto final y luego la de obediencia debida y luego los indultos que dio Menem, no eran válidos de acuerdo al derecho internacional y que se podía proceder, se podía actuar en la justicia en España, como de hecho actuó condenando a Adolfo Escilingo en virtud de esa justicia universal. Creo que los mismos principios valdrían para aplicarlos también en nuestro caso. Después de la intervención de Garbiñe Biurrun sería interesante volver a escuchar las palabras de la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga. Yo tengo 36 años. A mí me gusta leer sobre la transición, porque me parece que es algo que los jóvenes deberíamos leer, estudiar y profundizar en lo que fueron capaces de hacer esas personas. Y parece que 30 años después hay personas que en aquel momento estaban muy contentas y estaban apoyando esa transición, que ahora al final de sus vidas están diciendo: ahora voy a sacar todo el rencor, todo el odio que llevo dentro y a ver qué pasa. Es que me parece muy injusto. 36 años tiene la presidenta del Parlamento, habla de la gente de su generación. Nuestro público de esta noche es gente muy joven y queremos preguntarles que voten, sí o no, si el asunto de las víctimas del franquismo se cerró de manera adecuada en la transición. ¿Se cerró este asunto, el asunto de las víctimas? Creo que eras tú, Javier, el que decías antes que la ley de amnistía estaba hecha. Solo el 10% de nuestra gente, de nuestro público presente, cree que se cerró bien el asunto de las víctimas en la transición. El 90% cree que mal. Iñaki, me habías pedido la palabra. Sí, es que precisamente yo soy de la misma generación que Arantxa Quiroga. Yo tengo 34 años y realmente me parece que eso solo se puede plantear
desde la perspectiva de los vencedores. Y esa es precisamente una de las consecuencias de esta transición, y es que se ha homologado el franquismo, no solo como ideología, sino también como proyecto. Hay que recordar que los acusadores, la parte acusadora en este juicio contra Garzón son Falange, que ahora ha sido apartada, pero es igual, es la parte acusadora, y Manos Limpias, un sindicato en el sentido josé-antoniano de la palabra sindicato, es decir, que no se dedica a defender los derechos de los trabajadores, sino que es sindicato en la percepción fascista, franquista, totalitaria del joseantoninismo o del nacionalcatolicismo, como se le quiera llamar. Sobre los jueces con la misma... Y luego solo una cosa por contestarle a un hilo que ha quedado antes colgando Iñaki. Está bien mezclar en un totum revolutum todos los procedimientos que ha habido contra la izquierda abertzale en todos estos años y terminarlo con el caso Egunkaria, que yo creo que responde a otra categoría, y podíamos también debatir lo que ha sido claramente un procedimiento que jamás se debería haber incoado ni iniciado. Pero conviene recordar que en ese totum revolutum ha habido un montón de resoluciones y de legalizaciones que han sido avaladas por el Supremo y también por el Constitucional. Y cuando el Constitucional ha interpretado, como pasó con la última lista de Alfonso Sastre, que no existían pruebas, el Constitucional revocó la decisión inicial del Supremo y decidió que esa lista se podía presentar, con lo cual las garantías del sistema funcionan. Simplemente era una matización para que no lo acabemos mezclando todo. Ya que estamos en ese punto, y no es mi intención revolverlo todo, sino simplemente aclararlo. En esa misma sentencia se plantea que la condena de ETA no es condición necesaria. Y sin embargo, en este... Sí, lo dice el Constitucional. Claro. Y sin embargo, en este momento tenemos a todos los políticos estableciendo... Pero hablamos de otra cosa. No, estamos hablando ahora la actuación política o la de los tribunales. El Constitucional siempre dijo desde el principio que la condena no es causa única de ilegalización, sino, si no me equivoco, hay dos juristas aquí presentes, sino tiene que ir, digamos, en un paquete más amplio con otras causas de ilegalización. Llevado al terreno de lo político, efectivamente, se pueden pedir un montón de cosas, pero son, como bien además tú decías antes, dos terrenos que cuando menos deben de funcionar de manera autónoma. Sí, de manera autónoma, pero que los periódicos tenemos también la responsabilidad de reflejarlos de esa manera, y a pesar de que el Constitucional declaró que no es necesaria la condena, medios de comunicación de fuera y de aquí siguen planteando como los pasos de la izquierda abertzale en este momento concreto, tras la declaración de Bruselas, como insuficientes. Entonces, insuficientes para presentarse a las próximas elecciones, por ejemplo. De cosas que una vez más pero es que tú has sacado has sacado tú el tema, entonces déjame que lo termine. No olvidemos, porque parece que estamos legislando y enjuiciando sobre la nada. Es decir, estamos hablando y enjuiciando, y se legisló sobre un problema gravísimo, que era que una organización terrorista seguía matando. Digo simplemente porque no se nos olvide el motivo principal de la historia. No se nos olvida, Lourdes, algunos, no te preocupes, que no se nos olvida. Y evidentemente tampoco se nos olvida que esos sumarios corresponden a personas, esas denuncias de torturas corresponden a Marchelo Otamendi, pero a otros cientos de ciudadanos que han pasado por el despacho de Baltasar Garzón. Personas concretas, con vidas concretas, que se han visto truncadas a partir de la decisión de Baltasar Garzón de que los detuviesen y de no hacer efectivo su labor de tutela judicial, algo que precisamente recordaba la sentencia sobre el caso Egunkaria, algo que nunca hizo Baltasar Garzón. A mí me gustaría que la gente hiciese un ejercicio intelectual, y un poco en la línea que planteaba Garbiñe de la generación que apoyó la transición, que hiciese un ejercicio intelectual, y si realmente cuando apoyaron aquel modelo de transición pensaban en algún momento que 30 años después se iban a encontrar con que un juez de la Audiencia Nacional, sucesora del TOP y demás, con lo que yo personalmente estoy de acuerdo, iba a ser juzgado por prevaricación, por intentar que se haga efectiva la ley de memoria histórica, por muchos tecnicismos legales que podamos encontrar. Y me parece que es una cosa que desde el Estado español no se conoce bien, pero quiero poner otro ejemplo en el que también, evidentemente, me voy a sobrepasar, pero quiero recordar, Arnaldo Otegi ha pasado 1 año y medio por recordar la memoria de Argala. Una persona que en otro modelo de transición hubiese sido un héroe de la lucha contra el franquismo. Y esta persona no solo es considerada hoy un terrorista, sino que la persona que padeció en el atentado, es decir, el sucesor de Franco, es considerada una víctima del terrorismo. Esa es la paradoja política en la que nos encontramos, no la legal. Es la paradoja política en la que nos encontramos. Y no solo la figura de Argala, sino que rememorarla puede llevar a la cárcel a una persona. Esa es la transición, por lo menos en lo que respecta a Euskal Herria. Yo no sé la percepción que tienen en Córdoba, o en Madrid, o en Valencia sobre cómo ha ocurrido
la transición. Pero sinceramente creo que en Euskal Herria existe una noción de que esa transición no se ha dado en términos democráticos en el sentido del derecho internacional tal y como lo has planteado antes. Y creo que realmente esa es una noción que tienen muchas personas. No sé cómo se verá desde el derecho, pero desde la sociedad, desde la política, es algo que hay que resolver. Es algo pendiente. Y yo creo que si para eso sirve el caso de Garzón, pues será el primer buen servicio que haya hecho ese señor a este país. Iñaki, yo creo que la mayor parte de la ciudadanía vasca estaría deseando de que la transición incluso se haga mañana y que esto se acabe ya, y que de verdad hagamos nuestra transición y sobre todo algunos hagan la transición que no han hecho. Estamos en ello, estamos esperando. Es decir, pues esa es la idea. Bueno, pues lo vamos a dejar, no tenemos tiempo por esta noche. Gracias por habernos acompañado, por haber estado en Plató 2.0.